Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a ver los diagramas de Carroll. Muy bien. Estos diagramas se utilizan pues para resolver problemas, ¿no? Y de una forma fácil se utilizan los diagramas de Carroll, que son tablas de doble entrada. Vamos a ver el ejemplo de un problema. Se realizó una encuesta a 150 estudiantes, de los cuales 60 son niñas. Del total, 80 estudiantes prefieren matemática y 20 niñas les gusta comunicación. ¿A cuántos niños les gusta comunicación? Muy bien, entonces, para resolver estos problemas, primero hay que leer bien el problema, entender, reconocer los datos, ¿sí? Y eso lo vamos a plasmar en una tabla de doble entrada. Entonces, colocamos primero las características que tiene el problema. Por ejemplo, vamos a ver de los datos. ¿De qué datos me habla? Me habla de una cantidad de estudiantes, que lo hemos colocado acá. En la primera fila vamos a colocar uno de los datos que tenemos, ¿no? Me dice estudiantes que prefieren matemática, otros que prefieren comunicación. Los estudiantes pueden ser niños o niñas. Una vez que he colocado estos datos en la tabla, empezamos luego a resolver con los datos que nos dan los datos numéricos, ¿no? En este caso dice, se realizó una encuesta a 150 estudiantes. Esa cantidad total la vamos a escribir pues en esta esquinita que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, nuevamente, tenemos que elaborar una tabla de doble entrada, ¿no? Y a estas tablas se les llama diagramas de Carroll. Todos los datos que tiene el problema los vamos a plasmar en esta tabla en forma ordenada para así poder resolver también en forma ordenada, ¿no? Entonces colocamos primero estudiantes, tenemos estudiantes que pueden ser niños o niñas y luego el total. Luego los estudiantes van a preferir matemática algunos, otros comunicación y luego también el total. Entonces, con esto empezamos ya a trabajar. Y la primera parte que nos van a decir siempre, el total de estudiantes, el total de personas, el total de objetos, siempre va a ir en este cuadrito terminal, donde si tú ves es el total en las filas y el total en la columna también. Luego seguimos. El segundo dato que me dan aquí me dicen de los cuales 60 son niñas. No me están diciendo si les gusta comunicación o matemáticas, sencillamente me están diciendo niñas, entonces me voy a niñas y voy hasta el total de niñas que sería en este extremo. Entonces ahí voy a colocar los 60. 60 son niñas. Del total, 80 estudiantes prefieren matemática. Ahora me están diciendo que prefieren matemática, aquí está prefieren matemática, pero no me dice si son niños o niñas. Me están hablando del total de personas o estudiantes que prefieren matemática. ¿Cuántos son? 80. Entonces colocamos aquí. 80 estudiantes prefieren matemática. Y 20 niñas les gusta comunicación. Entonces me voy a comunicación y me voy a la fila de niñas. Niñas comunicación, dice que son 20 niñas que les gusta comunicación. Y luego la pregunta es, ¿a cuántos niños les gusta comunicación? Muy bien, entonces nos vamos a la pregunta que me decía, ¿cuántos niños les gusta la comunicación? Entonces voy a poner la incógnita ahí, ¿no? Niños que les gusta comunicación. No lo sabemos, ese es el incógnito. Muy bien, nos vamos al sexto paso. Si yo me doy cuenta, lo que voy a ver es que en los recuadros, suficiente que yo tenga dos datos y ya puedo hallar un tercer dato, ¿no? Porque si te das cuenta en forma de columna, hay tres datos. Este que no lo conocemos, este que lo conocemos y este también, el total, ¿no? Entonces podemos hallar este. Luego también hay otro dato que podríamos hallar, que es, conocemos niñas de comunicación, el total de niñas, y podríamos hallar a cuántas niñas les gusta matemáticas.
Entonces hay dos formas. Vamos a ir primero este que está acá, ¿no? Niños, ¿cuántos niños en total hay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber cuántos niños hay en total? Muy bien, vamos a restar 150 menos 60 y obtenemos 90. Aquí está, para calcular el total de niños, resto 150 menos 60 y obtenemos 90. Luego podemos hallar este dato también, que ya tenemos dos de los datos, nos faltaría uno. Entonces vamos a hallar el total de estudiantes que les gusta comunicación. ¿Cómo hallamos eso? Pues restando 150 menos 80 y nos da 70 estudiantes les gusta comunicación. Muy bien, nos vamos a hallar a cuántas niñas les gusta matemática. Entonces, ¿qué hacemos para saber a cuántas niñas les gusta matemática? Observamos que horizontalmente tengo dos datos. Entonces, yo podría decir 60 menos 20, ¿sí? Para calcular la cantidad de niñas que prefieren matemática, restamos 60 menos 20 y nos da 40. Muy bien, ahora nos toca, podemos hallar arriba también, ¿no? ¿Cuántos niños le gusta matemática? Y restamos, ¿no? 80 menos 40. Para calcular el total de niños que prefieren matemática, restamos 80 menos 40 y obtenemos 40. Y con esto ya podemos hallar a cuántos niños les gusta comunicación. Lo podemos hacer de dos maneras, restando 90 menos 40 o de abajo hacia arriba 70 del total. Restamos la cantidad de niñas y obtenemos la cantidad de niños, ¿no? Entonces, nos vamos a resolver, ¿no? Entonces X va a ser igual, pues, a 90 menos 40 y nos da 50. O también 70 menos 20 y nos da 50. Muy bien, entonces ahora sí podemos colocar la respuesta, ¿no? ¿A cuántos niños les gusta comunicación? A 50 niños les gusta comunicación. Bien, vamos a ver otro problema. Y dice así: a un concierto de música asistieron 500 personas. Se sabe que 210 son mayores de 20 años, 320 son mujeres y 150 mujeres son mayores de 20 años. Pregunta: ¿cuántos son varones mayores de 20 años? La otra pregunta: ¿cuántas personas tienen menos de 20 años? La tercera es: ¿cuántas mujeres son menores de 20 años? Entonces vamos a elaborar nuestra tabla, ¿no? Vamos a recordar primero, recuerden nuestra tabla de doble entrada o diagrama de Carroll. Entonces vamos a ver cuáles son los datos que caracterizan este problema. Dice, tenemos aquí primero que se trata de personas, una cantidad de ellas son mayores de 20 años, aquí está el primer dato, mayores de 20 años, una de las características. Y otras son menores de 20 años. Las otras características son que son mujeres o son varones. Luego ponemos los totales y empezamos a trabajar. Empezamos con el total del total. En total, ¿cuántas personas intervienen? Intervienen 500, que las colocamos aquí. Luego viene el siguiente dato, nos dice, se sabe que 210 son mayores de 20 años. Me voy a mayores de 20 años, pero como no me dice que si son mujeres o varones, se está refiriendo entonces al total. 210 personas son mayores de 20 años. 320 personas son mujeres. Entonces me voy a mujeres y me voy al total de mujeres. Porque no me dice si les gusta, si son mayores, de 20 años o menores de 20 años. Quiere decir que es el total de mujeres, ¿no? Entonces 320 son mujeres, la colocamos ahí. Muy bien. Luego viene el siguiente, donde te dice
que 150 mujeres son mayores de 20 años. Me voy a mayores de 20 años, me voy a mujeres. Entonces aquí van a estar 150 mujeres. Muy bien. A partir de esto, con estos datos que he colocado del problema, los he ordenado bien, ahora sí ya puedo hallar, pues, especialmente los que tienen completos dos datos. Por ejemplo, si te das cuenta que tengo mujeres, no tengo varones, pero tengo el total de las personas mayores de 20 años. Entonces me faltaría hallar solamente los varones mayores de 20 años, pues ya tengo mujeres, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿no? Tenemos los datos ahí y vamos al número, vamos a hallar cuántos varones mayores de 20 años hay. Por ejemplo, conozco estos dos datos, ¿cómo hallo? Si acá tengo el total y tengo uno de los sumandos, ¿cómo hallo el otro sumando? Pues restando, ¿no? 210 menos 150 y eso me da 60. Muy bien. Luego, acá nos damos cuenta que también tenemos dos datos aquí, ¿no? Entonces, conocemos a los mayores de 20 años, no conocemos a los menores de 20 años, pero conocemos el total. Entonces, el total de personas son 500 y 210 son mayores de 20 años. Entonces, ¿cómo hallamos menores de 20 años? Restando, ¿no? Conocemos un sumando, falta el otro, entonces restamos 500 menos 210, me da 290. Muy bien, nos vamos ahora acá, si nos damos cuenta acá tenemos también dos datos, ¿sí? Mujeres mayores de 20 años son 150, no sé cuántas menores de 20 años hay, pero sí sé el total de mujeres que son 320. Entonces, para hallar mujeres menores de 20 años, restamos 320 menos 150 es 170. Muy bien, nuevamente tenemos ahora que nos damos cuenta que aquí hay dos datos, 170 y 290. Nos falta hallar el otro sumando, que representa a varones menores de 20 años. ¿Cómo hallamos los varones menores de 20 años? Restamos, pues, ¿no? A 290 menos 170 y nos da 120. Bien, nos falta solamente hallar un resultado que lo podemos hallar de dos formas, ¿no es cierto? Como piden el total de varones, lo puedo hallar restando 500 personas menos 320 que son mujeres y hallo los varones. También puedo hallar así, ¿no? Si 60 varones son mayores de 20 años y 120 son menores de 20 años, la suma de esto me va a dar la cantidad total de varones que sería 180. 500 menos 320 también es 180. Y muy bien, empezamos a dar las respuestas, ¿no? La primera respuesta dice, ¿cuántos varones mayores de 20 años hay? Varones mayores de 20 años, ¿cuántos hay? 60. Entonces la primera respuesta son 60 varones mayores de 20 años. Segunda pregunta, ¿cuántas personas tienen menos de 20 años? Menores de 20 años, me voy al total. ¿Cuántas personas? 290. Entonces, 290 personas tienen menos de 20 años. Y la última pregunta, ¿cuántas mujeres son menores de 20 años? Mujeres menores de 20 años, tenemos acá la respuesta, son 170. 170 son las mujeres menores de 20 años. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido. Acá voy a darle todos los pasos para que tú puedas trabajar los problemas haciendo uso del diagrama de carro. El diagrama de carro es un cuadro de doble entrada que se utiliza para organizar datos de un problema y poderlos solucionar fácilmente. El diagrama de carro es utilizado para agrupar objetos que no presentan intersección entre ellos. Este diagrama pues permite realizar operaciones matemáticas de adición y sustracción para completar así la información que falta, ¿no? Entonces, vamos a ver todos los pasos a seguir. Número 1. Lee el problema hasta comprenderlo. Comprender bien de qué se trata, cuáles son los datos y cuáles son las preguntas que pide el problema. Es muy importante entender el problema, por eso es importante leer bien
y luego tú vas a darte cuenta de los datos que tienes para organizarlos en la tabla. 2. Diseña la tabla de doble entrada para representar y visualizar mejor los datos. 3. En la primera fila, la que está un color azulito, ¿sí? Y la primera columna, que es así en vertical, la que está acá, ¿sí? Ahí van colocados los elementos, características del problema. Por ejemplo, participan varones, mujeres. En este caso, en la tabla que hemos organizado acá, se trabajan y no trabajan. Y el total, no. Esta es la tabla que tú tienes que organizar. Entonces, ¿de dónde sacamos estos datos varones y mujeres? Del problema que te dan, ¿no? Te pueden dar varones, mujeres, niños, niñas, te pueden hablar de un animal, otro animal, ¿no? Y otra característica en este caso es trabajan, no trabajan, estudian, no estudian, tienen sombrilla, no tienen sombrilla, ¿no? Etcétera. Y acá pone, pues, ¿no? En la primera fila y primera columna se colocan los elementos y características del problema. Ejemplo, varones, mujeres, trabajan, no trabajan, en este ejemplo, ¿no? 4. Se registran los datos que te da el problema e infiere los otros datos mediante preguntas, ¿no? Así como hacíamos para hallar tal o no, tal, por ejemplo, varones que no trabajan. ¿Cómo lo hallas? Tienes que conocer los varones que trabajan, el total de varones, etcétera, ¿no? Entonces, luego completa la tabla con los datos que vas obteniendo. Y 5, verifica siempre el resultado. Todos los datos deben coincidir con el total para que la respuesta sea correcta. Por ejemplo, si me pusieron trabajan 15 varones, 20 mujeres, debe sumar 35, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Todos los datos que nosotros llenamos, al final debemos comprobar para ver si nuestro problema está bien hecho. Eso lo vamos a ver en el siguiente problema, ¿ya? En el caso anterior también lo hemos podido hacer, ¿no? Resuelve el siguiente problema. Dice, de un grupo de 100 veraneantes, 30 son mujeres, 22 son varones, no usan sombreros o usan sombreros, ¿no? Si 60 personas usan sombreros, ¿cuál es el número de mujeres que usan sombreros? Entonces, la tabla que vamos a organizar, pues tiene la siguiente característica. Primero, son 100 veraneantes o 100 personas, ¿no? Yo puedo poner en lugar de personas veraneantes, pero vamos a ponerle como 100 personas, ¿no? El total de personas. ¿Cuáles son las otras características que tiene el problema? Que son mujeres o son varones. Acá le he puesto mujeres o varones. La otra característica, que usan sombreros o no usan sombreros. Y el total para cada columna o fila, ¿no? Una vez que tengo eso, empiezo a llenar los datos que me da el problema. Dice, de un grupo de 100 veraneantes. Recuerden que el total de los totales va acá abajo, ¿no? 100 veraneantes. 30 son mujeres. Entonces me voy a mujeres. Como no me dicen si usan sombreros o no usan sombreras, entonces se entiende que es el total de mujeres. ¿Cuántos van a ser? 30 son mujeres. Ahora, 22 son varones, pero no usan sombrero. Entonces, varones que no usan sombrero. En total son 22, lo coloco ahí. Varones que no usan sombrero. Si 60 personas usan sombrero, entonces me voy a donde dice usan sombreros. Como no me dicen si son mujeres o varones, se está refiriendo al total. Entonces 60 personas usan sombrero. Y luego viene, ¿cuál es el número de mujeres que usan sombreros? Tendríamos que hallar esto que está aquí. Con los datos que tenemos ya podemos empezar a resolver, ¿no? Y empezamos entonces. Hemos puesto el 100. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver entonces el primero. Acá yo tengo dos datos. Acá también tengo dos datos. Vamos a empezar por este de aquí. ¿Cuál es el total de varones? Si ya conozco el total de mujeres y conozco el total de veraneantes, de personas, entonces yo puedo hallar el total de varones. Restando 100 menos 30 y eso me da 70. Muy bien, luego podemos hallar también, acá tengo dos datos,
tengo el total que usa sombrero y tengo el total de personas. Entonces, ¿cómo hallo el total de personas que no usan sombrero? Pues restando 100 menos 60 y nos da 40. Muy bien, ahora podemos hallar, miren, tenemos aquí dos datos. Conocemos los varones que no usan sombrero y el total de personas que no usan sombrero. Entonces podemos hallar el total de mujeres que no usan sombrero. Restamos 40 menos 22 y nos da 18. Muy bien, ahora nos vamos a hallar cuántas mujeres usan sombrero. Entonces, para resolver esto, ¿qué hacemos? Vamos a restar 30 menos 18. Y eso nos da 12. Muy bien, podemos hallar ahora cuántos varones usan sombrero. Restando 60 menos 12 y nos da 48. También hemos podido restar al total de varones, les restamos los que no usan sombrero y obtenemos los que usan sombrero. 70 menos 22, 48. Entonces, la respuesta sería, ¿cuál es el número de mujeres que usan sombrero? 12 mujeres usan sombrero. Nos vamos al último problema, a ver. Estamos practicando, debemos ya entender bien. ¿Sí? Nos vamos a la siguiente. En una fiesta hay 120 personas. A 30 varones no les gusta la música salsa y a 50 mujeres les gusta de la salsa. Si el número de varones que sí gustan de la música salsa son 10, ¿a cuántas mujeres no les gusta la música salsa? Entonces, armamos nuestra tablita, ponemos personas, que pueden ser mujeres o varones, el total, y personas que les gusta la música salsa o que no les gusta la música salsa y el total. Empezamos a llenar los datos. Hay 120 personas. Quiere decir que el total de totales de personas son 120. Muy bien. Luego dice que 30 varones no les gusta la música salsa. Nuevos varones que no les gusta la música salsa. Aquí, ¿no? Serían 30 personas. 50 mujeres les gusta la salsa. Me voy a mujeres que les gusta la salsa y esas son 50 mujeres. Luego dice también, si el número de varones que sí les gusta la música salsa es 10. Varones que les gusta la música salsa, 10. Muy bien, entonces ahora ya podemos hallar la cantidad total de varones que hay, ¿no? 10 que les gusta la salsa y 10 que no, 30, perdón, que no les gusta la música salsa, al final suman 40. También ya tenemos estos dos datos y podemos hallar el total de mujeres. Si el total de varones es 40 y el total de las personas son 120, 120 menos 40 nos da 80 mujeres en total. Muy bien, también conocemos a las mujeres que les gusta la música son 50 y el total de mujeres son 80. Entonces, para hallar la cantidad que no les gusta la música salsa, restamos 80 menos 50 y nos da 30. Luego podemos también hallar, ya tenemos 30 mujeres no gustan de salsa, 30 varones no gustan de salsa. ¿Cuántas personas no les gusta la salsa? Sumamos 30 más 30, 60. Luego podemos hallar ya el último dato que me dicen cuál sería el total que les gusta la música salsa. Si 50 son mujeres y 10 son varones, en total 60. También podemos restar a 120, le restamos los 60 y nos da 60. Entonces la respuesta sería, a 30 mujeres no les gusta la música salsa. Chicos, entonces vamos a recordar que siempre que hagamos nuestra tabla de Carroll o diagrama de Carroll, pues no se olviden de verificar si están bien sus respuestas. Entonces, ¿cómo hacemos? Miren, mujeres en horizontal, 50 más 30, en total 80 mujeres. Varones, 10 más 30, en total 40. Si nosotros sumamos en forma vertical, 50 más 10 nos da 60.
30 más 30 nos da 60. 80 más 40 nos da 120. Entonces estoy seguro que todo mi diagrama de Carroll está bien hecho. Bien, chicos, espero pues que hayan entendido. Vamos a seguir practicando y no se olviden de que pueden repasar las veces que ustedes quieran, ¿no? Bien, entonces, los que tienen su libro de texto, por favor, resuelvan la página 25 como que practican. Luego todos en el libro de actividades van a resolver la página 27, ¿ya? Y mañana van a descargar la ficha del diagrama de Carroll para comprobar si ustedes entendieron bien, ¿no? Aunque ya me lo han demostrado en el aula, que sí lo han podido hacer, ¿no? Entonces mañana verificamos un poco más. Ya chicos, gracias por estar atentos. No se olviden, repitan el video las veces que quieren hasta que ustedes se sientan seguros. Chao chicos, nos vemos. Hasta la próxima.